Hola muchachos, buenas noches. El día de hoy vamos a seguir trabajando con árboles y vamos a conocer los grafos. Los árboles, como lo habíamos platicado, son una estructura de datos en donde a partir de una raíz descienden todos los demás elementos. La característica de los árboles es que cada nodo tiene un único antecesor o padre y la raíz es el único nodo que no tiene antecesor o padre. Hoy les quiero hablar de las aplicaciones de esta estructura de datos. La primera de ellas es la toma de decisiones. Cuando una empresa tiene que tomar la decisión, por ejemplo, entre otorgar un crédito o no otorgarlo, lo que hace es un árbol y empieza diciendo, bueno, esta persona solicita tal monto, ¿tiene auto sí o no? Si tiene auto, ¿tiene casa sí o no? Si tiene casa, ¿tiene trabajo fijo sí o no? Y al final, en el último nivel de esta cadena de preguntas o de asociaciones, se calcula la probabilidad de pago de cada persona de acuerdo a su trayectoria. Y así es como los bancos y muchas empresas toman sus decisiones, en base a la probabilidad dado el historial de una persona o de otra. Entonces, todos los sistemas de apoyo a la toma de decisiones muy probablemente traen un árbol. Los árboles también son el fundamento de la inteligencia artificial porque hacen unas reglas en donde en base a tu estado actual puedes regresarte en la rama del árbol que te llevó ahí y decir o predecir qué es lo que va a pasar y cómo fue que pasó. Otro ejemplo que nosotros platicamos aquí en el curso fue lo de la notación infija y posfija. ¿De qué sirven los recorridos que vimos la clase pasada? Bueno, fíjate bien, si yo recorro el árbol de manera posfija, izquierdo, derecho, raíz, este sería 5, 3 más, ya visité la rama izquierda, ahora voy a la derecha, 6, 9 más, y al final izquierda, derecha, raíz, y esa es la notación posfija, que vimos como una aplicación de pilas. Ciertamente la máquina puede utilizar una pila, pero también es cierto que para hacer el análisis sintáctico, en los compiladores se utilizan mucho los árboles. Por ejemplo, esta podría ser el árbol de una instrucción if, en donde viene el if, la condición, si se cumple, el else, qué hago, qué no hago. Y así es como los compiladores te dicen a ti si te falta un paréntesis o si una instrucción está mal escrita porque a un ciclo le falta la condición o el punto y coma. Y la aplicación más interesante por el momento que podemos estudiar ahorita de árboles es la codificación y la compresión de archivos y de datos. Piénsalo, ¿cómo funciona el zip? ¿Cómo funciona el punto RAR? Bueno, estos programas que compactan y descompactan información pueden tener alguno de los siguientes algoritmos de árboles. Por ejemplo, el método de Hoffman. Este es bien importante y viene en el examen, así que abusados. El método de Hoffman se basa en la frecuencia de aparición de los caracteres de un mensaje o de un idioma. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la palabra sugus. Para todos aquellos que no identifican qué es un sugus es un dulce cuadradito que hoy por hoy se le conoce como Winnies, pero hace muchos años se llamaban sugus. Y yo tomé como ejemplo esta palabra de sugus. Si yo guardara en un archivo la palabra sugus, en lenguaje C, cada carácter me consumiría un byte. Entonces aquí necesitaría 1, 2, 3, 4, 5 bytes para guardar la palabra sugus. Un byte para cada letra. Y fíjate bien, si yo me pongo a contar la frecuencia de aparición de cada carácter de esta palabra, me doy cuenta que la S aparece 2 veces, que la U aparece 2 veces y que la G aparece una vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Construir un árbol con la palabra sugus. La S la represento con un 1, la U con un 00 y la G con un 01. Y entonces, para codificar la palabra sugus, yo necesito la S un 1, la U 00, la G 01, la U 00 y la S un 1. Estos son bits que juntos formarían 3, 6, 7, 8, un byte. Entonces así es como se comprimen los datos y los archivos. Le digo, hay muchas técnicas
el método de Hoffman, codificación y compresión de datos, es una de tantas, ¿sale? Pero yo necesitaría un solo byte para tener la palabra Sugus representada. Así es como se implementa esta técnica, ¿sale? Aquí te explico el método paso a paso. ¿Cómo decodifico una vez que yo ya tengo el código de Sugus 100010001? Lo único que tengo que hacer es recorrer este árbol. Este árbol está de lado, esta es la raíz, estas son las hojas. En las hojas guardas las letras o los caracteres o los valores de los datos que estás decodificando, y el camino que sigues por las ramas del árbol te van guiando para llegar a una letra o a otra. De tal forma que si a mí me dijeran decodifica este código binario con este árbol, lo que tengo que hacer es recorrerlo desde la raíz hacia las hojas. Entonces, si dice 1, yo me voy por la rama 1. Si ahí se me acaba el árbol, entonces ya encontré la letra, aquí va una S. Como ya encontré una hoja, me regreso a la raíz del árbol, saco un bit del código binario que estoy decodificando, y si me dice 0, me voy por la rama 0. Como no se me ha terminado la rama, todavía no llega una hoja, saco otro bit del código que estoy decodificando y es un 0, por lo tanto me voy por el camino de arriba. Por tanto, esta es una U. Ya llegué a una hoja, vuelvo a empezar el recorrido desde la raíz, saco un bit de mi código, el siguiente bit es un 0, me voy por la rama 0. No llegué a una hoja, extraigo el siguiente bit. Es un 1, me voy por la rama 1. Y ya llegué a la G y esta es una G. De la misma manera, esta es otra U y esta es una S. Y así es como se codifica y se decodifica en el método de Hoffman. Te explico cómo se arma el árbol y cómo se codifica más detalladamente. Ahorita te digo cómo se hace el árbol. Por el momento, si yo tengo que codificar una S con este árbol, lo que hago es recorrer desde la hoja hacia la raíz y es un 1. Como es un solo bit, no tiene caso que lo recorra hacia acá o hacia acá. Al revés o al derecho, este es un 1. Entonces aquí le pones 1. ¿Sale? Como ya codificaste una letra, ahora vamos a la U. Y la U, recorriendo el árbol desde la hoja hacia la raíz, va a ser un 0, 0. 0, 0 de ida hacia la raíz o de ida hacia el carácter es lo mismo. Entonces, si lo inviertes, o sea, ahora sí que al revés y al derecho, la U es un 0, 0. Como es la G, que es la que tú conoces porque estás codificando, vas desde la hoja hacia la raíz y te das cuenta que esta es la rama 1 y que no has llegado a la raíz, entonces recorres el tramo 0. Esta G sí la tienes que invertir. Tienes que tener el código que te lleva de la raíz a la hoja para poder encontrar cuando estés decodificando la letra. Entonces aquí es 01. La U al revés o al derecho es 00 y la S al revés o al derecho es un 1. Y así es como se decodifica, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la aplicación que codifica como la que decodifica tienen que tener exactamente el mismo árbol, porque si no tienen el mismo árbol, entonces no van a poder recuperar la información. Y ahora sí vamos a platicar de cómo se genera el recorrido, cómo se hace el árbol. Lo primero, como te decía, con la palabra Sugus, es que cuentes cuántas veces aparece cada una de las letras y las acomodas de mayor a menor. Hay 2 S, hay 2 U's, hay una G. Y entonces lo que vas a hacer es calcular las frecuencias de aparición. La frecuencia de aparición la puedes poner como una fracción en donde hay 2 S de 5 letras, 2 U's de 5 letras y una G de 5 letras. Estas son las frecuencias de aparición y las ordenas de mayor a menor. Una vez que ya tienes tus letras ordenadas por frecuencias de aparición de mayor a menor, entonces vas uniendo las que tengan menor frecuencia.
Si yo uniera la S y la U, aquí abre una frecuencia de 4/5. Entonces eso no me conviene. Siempre voy de abajo hacia arriba uniendo los caracteres. Uno la G y la U y ya tengo un 3/5. Y ya una vez unidas la G y la U que tienen 3/5, lo puedes acomodar o dejarlo como estaba. El chiste es que siempre vayas de mayor a menor. Y después de haber unido a la U y a la G y tomar esos 3/5, ya solo te queda unirlos a la S. ¿Por qué es importante? Porque las letras que tengan poca frecuencia de aparición, pues van a quedar en ramas más largas. Eso quiere decir que se van a representar con más bits. Y así es como se compacta la información. Una vez que ya tienes formado tu árbol, verificas que tengas las 5 letras unidas en tus ramas y lo que haces es numerar con ceros los tramos superiores de cada rama y con unos los tramos inferiores de cada rama. Y así es como se genera el árbol. ¿Sale? Entonces, este método de Hoffman que viene en el examen, tienen que saber para qué sirve y que funciona en base a las frecuencias de aparición, se los platico en la guía. Así es como generas la codificación y la compresión de tu código. Vamos a ver otro ejemplo, por si hay alguna duda, aunque ya saben que estoy a la orden por WhatsApp, por WhatsApp o por Blackboard o por MyUnitec. Entonces vamos a ver la palabra zapata. Tienes la palabra zapata y pones cada letra que aparece, cada letra diferente de la palabra o mensaje que quieras compactar y codificar. La Z aparece una vez, hay 3 A's, hay una P, hay una T. Ya que las tienes cuantificadas, las ordenas de mayor a menor. Y ahí va el 3, el 1 y el 1. Si tengo letras como la Z, la P y la T que aparecen la misma cantidad de veces con la misma frecuencia, tú las pones en el orden de aparición. Realmente eso no te va a afectar en nada. Ya que las tienes ordenadas de mayor a menor por frecuencia de aparición, vas uniendo las que menos pesan. Este árbol yo no lo volví a acomodar como en el ejemplo anterior. Simplemente al unir estas dos, ya tengo dos sextos de mi palabra unidos. Después lo uno a este otro, serían 3 sextos. Y después los uno a este 3 y ya tengo los 6 sextos de la frecuencia de aparición. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos, a la hora de codificar, lo que voy a hacer es recorrer de la raíz a las hojas. Y entonces, fíjate bien, la A es un solo cero. Aquí está ya. ¿Sale? Desde la raíz hacia la hoja, la Z es 1, 0. Acá está. ¿Quién es la P? Es 1, 1, 0. Ahí está la P. Y finalmente la T es 1, 1, 1. Y este es mi diccionario. Zapata quedaría 1, 0 de la Z, un 0 de la A, ya voy en SA. La P es 1, 1, 0, ya dice ZAP. Después dice 0 y esta, como ya llegué a otra letra, esta es una A, esta es la ZAPA, esta es la T, ZAPAT, y esta es la última A. Y así es como se codifica la palabra zapata. Y a la hora de decodificar, yo tomo un 1 y busco aquí 1, ¿sale? O busco en el árbol, a veces es más cómodo en el árbol. Si yo tuviera este código y quisiera descubrir la palabra, tomo un bit, es un 1, me voy por la rama 1, no llegué a ninguna hoja, tomo el siguiente bit, es un 0, ya llegué a una letra, esa es una Z, estoy aquí. Tomo el siguiente bit, es un 1, es un 0 y ese me lleva a la A. Y así es como se decodifica el código binario. ¿Sale? Ahí les dejo un ejercicio, pero es opcional. Este ya no se evalúa. Y esto es todo lo que vamos a platicar en cuanto a árboles. Ahora les voy a presentar otra estructura de datos que es muy importante en la computación y en la vida cotidiana, que son los grafos. Un grafo no es otra cosa más que una malla o una red de elementos o datos que están unidos por aristas. Pero a diferencia de los árboles, en los grafos no hay un único antecesor o padre.
En los grafos todos los datos pueden estar interconectados entre sí. Las definiciones de grafos que tú tienes que comprender son las siguientes. Un grafo es un conjunto de vértices unidos por aristas. Los vértices son los datos, las aristas son las ligas o uniones que hay entre mis datos. Se dice que un grafo es conexo si todos los vértices están conectados entre sí. Un arco es la unión que hay entre dos elementos. Un ciclo, está bien en el examen, muchachos abusados. Un ciclo se presenta en un grafo cuando hay un camino de ida y otro camino de regreso. O sea, un círculo o un ciclo entre dos datos, dos o más datos. ¿Sale? Si el grafo tiene todos sus nodos conectados, se dice que está completo. El de la imagen de la izquierda es un grafo completo. Es denso si hay más conexiones de las necesarias para que todos los datos estén interconectados entre sí. Por ejemplo, que la E estuviera unida directamente a la B, o sea, que esto tuviera como una maraña de conexiones. Y es disperso si la mitad menos uno de sus elementos está conectado nada más. O sea, no hay caminos entre todos los nodos. Si aquí hubiera unos 3 caminos menos de los que hay o arcos menos de los que hay, este sería un grafo disperso. El grafo puede ser dirigido si hay conexión de un dato a otro en un sentido, pero no en el sentido inverso. El grafo es ponderado si hay un costo asociado para ir de un dato a otro, y este costo puede ser dinero, pueden ser personas, pueden ser recursos de cualquier tipo, puede ser tiempo. Y el grafo es ponderado y dirigido si hay un sentido de conexión entre dos elementos, pero no a la inversa, y además hay un costo asociado. Este es un tema de matemáticas discretas que trae todo un fundamento detrás, que no nos corresponde en el área de sistemas estudiarlo ni comprobarlo, pero te aclaro que es un tema de matemáticas, ¿sale? Lo que nosotros debemos de comprender claramente son las aplicaciones de esta estructura de datos. Las aplicaciones, por ejemplo, es el Uber y todos estos servicios de transportación personalizada, en donde se tienen, el Google Maps también funciona así, se tienen todos los destinos de una ciudad o de una población y se conocen los sentidos de las calles, de tal forma que si yo quiero viajar de A a E, yo tengo que buscar el camino más corto, que sería de A a D y de D a E. Hay otros caminos, si aquí hubiera mucho tráfico, entonces yo propongo la ruta de A a B, de B a D, de D a E, o bien de A a C, de C a E. De hecho, este es otro camino igual de corto que este, aunque este arco se ve un poquito más grande. O sea, hay que evaluar muchas variables para poder hacer una aplicación como el Google Maps o el Waze. También los vuelos. Si yo quiero ir de un origen a un destino, yo tengo que ver qué escalas puedo hacer. También son las redes de computadoras cuando son alambradas, en donde los nodos están interconectados entre sí, los circuitos electrónicos y la inteligencia artificial. Esto es bien padre, fíjate bien. La mente humana es un grafo donde cada concepto se va representando como un vértice y las aristas te las da la experiencia. Cuando tú eres capaz de asociar un concepto con otro, es por medio de la experiencia. Y entre más experiencia tienes, hay más interconexiones y tienes más formas de resolver los problemas. La verdad es que las aplicaciones interesantes de estructuras de datos se dan o se pueden estudiar cuando ya comprendemos perfectamente bien todo lo que hemos estudiado en el curso. Yo los invito a que si esta área les interesa, pues le echen muchas ganas a la programación y le echen muchas ganas a las matemáticas para que puedan llegar a interactuar y a incidir en aplicaciones de este tipo. Esos son los ejemplos de grafos. Otra es la distribución de puntos de venta y de puntos de producción de mercancías.
La mentada ruta crítica de la planeación administrativa es otro ejemplo de un grafo. Y lo que quiero resaltar ahorita, ahí les dejo material que ya es avanzado, que no pertenece al temario del curso, pero para los que les interese, es esta aplicación de los caminos de Floyd. Fíjate bien, ¿cómo voy a representar un grafo en un programa, en un lenguaje de programación? Hacerlo vía apuntadores como una lista ligada sería muy complicado porque de entrada no sé cuántos apuntadores puede llegar a tener un vértice, un dato. Tendría que tener así como que el izquierdo, el derecho, el de en medio, el más derecho, el más izquierdo, entonces sería muy complicado. ¿Qué es lo que se hace en la vida real? Es muy sencillito y es representarlo en una tabla o matriz. Si yo estuviera representando este grafo, en donde tengo 4 vértices B0, B1, B2 y B3, lo que hago es poner una tabla de 4 por 4, o sea, la cantidad de vértices. El vértice 0, 1, 2, 3 en las filas o renglones y el vértice 0, 1, 2, 3 en las columnas. Y esta es mi tabla. Si hay conexión entre B0 y B1, yo pongo un valor diferente de nulo, un símbolo, un costo asociado, un lo que sea, entre las celdas 0 y 1. Hay sentido entre... Yo recomiendo que se vayan en orden, ¿no? Primero vamos a revisar todos los vértices que salen de B0. Todas las aristas, perdón. Y la arista que sale de B0 es una y va de 0 a 1, ahí está. Ya no sale ningún otro arco de B0, entonces me voy a ver B1. ¿Quién sale de B1? El arista que va de B1 a B3. Entonces en 1, 3, en esta coordenada de la tabla o matriz, ahí pongo el costo asociado o una marca diferente de las otras celdas para poder identificarlo. ¿Sale? Me voy al vértice 2 y del vértice 2 salen 2 arcos, el que va a B0 y el que va a B1. Entonces del vértice 2 hay una conexión a B0 y hay una conexión a B1 y ni una más. Y finalmente en B3 hay una conexión de 3 a 2 y ahí está, de 3 a 2. Y entonces yo puedo empezar a encontrar los caminos que hay de un punto a otro. ¿Sale? Ahí les dejo más material, muchachos. Con esto concluimos el curso. Ha sido un buen curso a pesar de la contingencia. Yo siento que ustedes siempre le echaron muchas ganas, siempre fueron muy participativos. Aquí estoy a la orden para sus dudas o comentarios.